Les saluda a su servidor y amigo Dandy, pero ponga el cínico mayor Félix Morriña. Bienvenidos a los Silencios Estereofónicos en Más Latino TV, transmitiendo desde el Museo del Barro de Metepec durante el primer simposio de cannabis legal para pacientes. Hace una semana en el programa tuvimos a integrantes de la CONCAMET quienes nos explicaron grosso modo el contenido de este importante simposio, en el cual se abordan temas económico, político, cultural, industrial, en todos los sectores, incluyendo el cultural. Lo más importante es sobre el consumo medicinal de la cannabis, entre otras formas de consumo y otras formas de ver a la planta amiga, la planta milenaria, la planta que le pusieron el nombre de marihuana México y que hoy día sigue siendo tema de prejuicios sociales, temas de mesas redondas, de simposios, todo para regular el consumo, o al menos para que los pacientes o los posibles consumidores de la cannabis sepan para qué la están ingiriendo. Vamos a transmitir parte del contenido de este simposio, sobre todo la mesa sobre el consumo de la planta amiga en materia medicinal. No se desconecte, su servidor y amigo Dandy Propong, el cínico mayor, le recuerda: nos buscamos, nos vemos, nos escuchamos, nos entendemos. ¿Cuánto tiempo sin vernos, no? Bueno, 2 minutos, pero bueno, qué bueno que se quedaron. Esta es una de las que creo el público pidió más. Esperemos que vayan sumando más público. Sin embargo, pues voy a comenzar principalmente con las damas. Igual que la ponencia pasada, voy a lanzar una pregunta y sobre ella vamos a empezar a conversar, ¿vale? La primera pregunta que tenemos formulada para este tema: ¿cuándo se considera apropiada para su uso medicinal? Es decir, no solo por los síntomas, sino por las propiedades para prevenir algunas enfermedades. Bueno, en mi experiencia personal, yo no tuve que hacerme esa pregunta. Realmente yo agarré y empecé a hacer uso de ella porque había dos referencias anecdóticas. La primera referencia estaba en Colorado, en Denver, y la segunda está en Chile, que son dos niñas. Estaban tomando derivados con cannabinoides para tema de síndrome de Lennox-Gastaut, y era el único referente en el que tú decías: quiero que mi hijo esté así. Hoy en día, ahorita que los doctores den esa respuesta más técnica, creo que sí existen ciertos parámetros que analizar para saber si el paciente requiere o no lo requiere. Ok. Doctor. Ahora sí que basándome en investigación principalmente, pues hay parámetros justamente como menciona la licenciada que nos podemos basar para saber en qué momento comenzar un tratamiento canábico con un paciente, dependiendo su edad, dependiendo el padecimiento, su necesidad. Pero yo creo que también es bien importante el saber cómo el paciente ha desarrollado su padecimiento y la necesidad de él, y el cómo cada ser es único. Entonces, aquí es donde empieza el tema del tratamiento canábico, que debe de ser personalizado y titulado, y esto quiere decir que únicamente le funciona a la persona que está formulándosele las gotitas o el extracto, como le llamemos, lo que estemos utilizando, pero que sea únicamente para él. Y esto es igual cuando yo tomo el ejemplo del vino, por ejemplo, ¿no? Y alguien tal vez a las 3 copas esté apenas sonriente y alguien a la primera copa esté sonriendo. Entonces, eso es algo bien fácil de entender, porque así hay veces que nos sorprendemos, ¿no? Y la persona que mide 1,5 metros aguanta 3 litros de cheve, y la persona que mide 2 metros pues no aguanta nada, y pensamos que la cantidad pues hace. Entonces, eso es algo bien único. La planta es la protagonista en este proceso. Ella ya hace todo el trabajo por sí sola, y creo que lo único que somos nosotros somos unos traductores del mensaje de su terapia, y tenemos que saber que cada uno tiene su clave y su código genético y su personalidad y su adaptación y su necesidad. Entonces, no hay un momento de vida, para mí, en la experiencia que tengo de más de 4,000 pacientes en este viaje tan largo que ha sido y tan tortuoso, que si me baso en la ciencia, pues tal vez te dé un número específico y te diga, a partir tal vez después de los 12 o 13 años, por el desarrollo neurocognitivo, por esto, por el otro, o después de esta etapa, o por el desarrollo de tal sistema. Pero si baso mi experiencia y el poner en práctica, y eso es lo que yo creo que le hace falta a México, ¿no? Practicar, no solamente el tener una herramienta, sino ponerla en acción, es el de decir: cada ser es único,
aunque seamos gemelos, cada ser tiene un código perfecto hecho por quien sea en que creamos, un ser superior, pero es magnífico y debemos de ponerlo en acción y debemos de estimularlo, y eso dependerá de cómo haya sido el padecimiento y la necesidad del paciente, en cuándo lo utilizo, cómo, por qué y en qué momento, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta para el cuándo utilizar la cannabis en los pacientes. Gracias, doctora. Bueno, buenas tardes. Yo coincido con la doctora en que el uso de cannabis medicinal es una cosa altamente personalizada. En ese sentido, pues hay muchos pacientes o hay muchas personas que a lo mejor tienen interés en recibir terapia con cannabis y se están preguntando, bueno, yo soy candidato, no soy candidato, tengo una enfermedad que puede ser susceptible de tratarse con cannabis o no. Aquí la verdad es que la respuesta está en que, como con cualquier otro medicamento, la cannabis se debe de llevar en un acompañamiento médico. ¿Por qué? Porque a lo mejor me dicen, no, pues ¿sabes qué? Yo tengo una enfermedad como cáncer, por decir una cosa, ¿no? Que mucha gente, muchísimos pacientes con cáncer buscan el uso de cannabis por razones diferentes. Y a lo mejor ese paciente tiene la esperanza y dice, oye, yo sé que he visto, he leído, he escuchado reportes anecdóticos de que la cannabis curó el cáncer de fulanito y perenganito. La verdad es que no tenemos evidencia suficiente para decir eso, pero sí podemos decir que a lo mejor la cannabis te va a ayudar a controlar el dolor, que vas a controlar mejor los efectos de la quimioterapia y vas a tener menos náuseas y vómito y vas a poder comer. Entonces, como vas a poder comer, estás en mejores condiciones de pelearte contra el cáncer. Entonces, la cannabis ahí se vuelve una medicina realmente no de indicación de primera línea, sino complementaria. Realmente, así como tal, de acuerdo a la investigación y de lo que se ha desarrollado, indicaciones de primera línea para la cannabis, pues todavía no tenemos una. Por más que queramos decir que en las epilepsias de difícil control, para el establishment médico o para el grupo de indicaciones, primero te dicen, no, primero hay que darle ácido valproico y luego la motrigina y luego, no sé qué, ya cuando todo ese falló, dale cannabis. Yo creo que esto va a cambiar conforme vayamos teniendo más evidencia, con peso, como dice la doctora, aprendiendo a utilizar este medicamento en diferentes contextos clínicos. Hoy por hoy, por ejemplo, pues el CBD aislado, su única indicación como tal aceptada en todo el mundo es para tratar la epilepsia de difícil control, de los síndromes del Lennox-Gastaut y sin embargo lo usamos para ansiedad, para insomnio, para un montón de cosas, estas indicaciones que se llaman fuera de etiqueta o off-label y que funcionan muy bien siempre y cuando esta indicación sea pues llevada en un marco de una consulta médica, como si te van a dar cualquier otro medicamento. Olvídense que la cannabis es una planta, piensen como cualquier otro medicamento. Si ustedes fueran a recibir un tratamiento para la hipertensión con losartán, pues van a que el médico se los prescriba y les diga cuántos miligramos y cuándo sí, cuándo no, y por qué tomártelo después de comer y por qué no tomártelo así. Lo mismo con la cannabis. No porque haya sido una planta que conocemos desde el principio de la humanidad, ahora que tenemos la parte de la ciencia que completa el rompecabezas de la planta, vamos a ser del lado de la ciencia y vamos a decir, no, solamente vamos a hacerle caso a la parte natural y mágica de la planta, que también la tiene. Entonces hay que estar en un justo medio y creo que este conocimiento de las indicaciones pues se va construyendo conforme va habiendo más investigación poco a poco, ¿no? Perfecto, muy Nada bien. más quiero abonar a lo que dice Luis David. Nuevamente tenemos que volver a mencionar a Europa. Europa nos lleva más de 20 años regulando el tema tanto industrial como médico. En Inglaterra está muy peculiar el asunto porque aunque ya está aperturado para que los doctores suministren aislados o compuestos con todos los compuestos sin THC o incluso todos los compuestos incluso el THC, más de 3.500 pacientes todavía no pueden acceder a tratamientos seguros y eficaces, aunque existen preclínicos y clínicos, esto tratándose de Inglaterra. La Drug Science, que es un organismo que se conjunta bajo un proyecto que se llama el Proyecto 21 o Proyecto 21, lo que hace es agrupar a estos 3.500 pacientes, ¿no? Y levantar datas anecdóticas que están disponibles en su portal de la Drug Science. Si ustedes se meten, van a ver datos de pacientes con epilepsia, con cáncer, con esclerosis múltiple, con ansiedades muy severas, con esquizofrenia, pero todos estos datos que van a encontrar ahí no son meramente de protocolos clínicos aleatorios, ni centralizados, ni nada de estos tecnicismos que se utilizan. Todos estos datos son de los padres y madres, abuelas que cuidan de sus nietos y se los dan porque el Estado, bueno, en este caso el Parlamento londinense, sigue poniendo restricciones a la compra y a la importación y a la distribución de medicamentos. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué parámetros elegir? No, vamos a tardar todavía años luz en que existen realmente indicaciones
en que existen realmente un parámetro y decidan, ah, pues Janes sí es candidato a cannabinoides, Luis David no es candidato, eso todavía no va a llegar. Lo que sí va a llegar y va a revolucionar, yo creo que más rápido, van a ser estos documentos anecdóticos, tanto en Europa como en Sudamérica, como en, no sé si Norteamérica y Canadá, no me quiero aventurar a decir algo así, pero por lo menos en Sudamérica y en Europa creo que va a avanzar más la anecdótica o lo empírico que lo técnico-científico. Ese es un gran debate, ¿me permites? Es un gran debate porque justo se le llama evidencia del mundo real, ¿no? Real world evidence. Que dicen, oye, pues la cannabis es una planta que se usa por usos médicos hace más de 4000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, toda la experiencia anecdótica de seguridad, sabemos que es una planta muy segura, lo decía el presidente municipal, no conocemos casos de sobredosis. Sin embargo, sí sabemos que tampoco es tan inocua, ¿verdad? Como cualquier otro medicamento puede tener sus asegúnes. Y ahí es en donde hay que encontrar ese justo medio que solamente se va a dar a través de la investigación. Y esto del real world evidence, de la evidencia del mundo real, que dices, es importantísimo tomarlo en cuenta. Yo creo que eso es un gran debate en la ciencia, cómo le damos un peso real a esa evidencia, porque ahorita toda esa evidencia, digamos que para el mundo médico no existe. Esas anécdotas son chismerío y palabrería de los vecinos, pero si le quiero dar un valor estadístico, no, es muy difícil, porque como es información subjetiva, yo creo que tenemos que transformar las herramientas de medición, y habla también de cómo cambiar, cómo entendemos ahora la ciencia para explicar un fenómeno tan complejo como el tratamiento del dolor con una planta tan compleja como la cannabis, ¿no? Entonces, ojalá que cambie, es la esperanza. Ahorita no se ve claro que los huesos duros de roer de la ciencia vayan a aflojar este tema de la evidencia tan construida como la quieren, ¿no? Pero ojalá que sí se tome más en cuenta. Y definitivamente yo creo que para muchos médicos sí norma el criterio clínico, si nosotros sabemos que es un medicamento muy seguro, ¿no, doctora? Y aunque pues no hay evidencia en tal enfermedad, pero a lo mejor le puede ayudar para esto, pues uno a lo mejor se anima a iniciar la terapia con cannabinoides, pero en un marco pues donde estamos llevando al paciente pues con todo lo que se debe llevar en cualquier caso médico, ¿no? Claro, y me voy a salir un poquito de la magia de Europa, ¿no? Que estamos hablando, y me voy a regresar a México y a la realidad. Y es que México no nada más entra en la prohibición, sino también entra en la prohibición de la investigación, ¿no? Entonces es ahí donde, aquí tuvimos ahorita un ejemplo bien rápido de ese, que no pudo decirme ni el doctor ni ella, un ejemplo de, es que en México esto en algún momento, ¿no? Aunque sea de anécdota. Me dijo, nos fuimos a Inglaterra, nos fuimos a otro lugar, estuvimos bien felices por segundos, pero realmente está prohibida la investigación también. Y eso es algo que no tenemos a lo mejor visto o no hemos valorado el cómo puede trascender esto, y que el mismo sistema está haciendo que no logremos tener una herramienta. Porque entonces, está bien, yo quiero saber, y voy con mi doctor y le pregunto, doctor, ¿es seguro, no es seguro? Dígame qué pasa y esto, pero mi doctor lo único que tiene son anécdotas, ahora sí como estamos platicando, o experiencias, como la licenciada Janelli, ¿no? De ella, y él con sus pacientes y todo, pero no podemos llegar más allá porque se nos prohíbe y porque esto nos criminaliza también el hacerlo, ¿no? Porque si yo promuevo el que sepamos cómo utilizarla, también promuevo el que nos capacitemos, y si promuevo eso, pues yo también soy consumidora y también lucho por los derechos de mis pacientes desde una perspectiva como consumidora y como un paciente también, porque cada uno de nosotros que estamos ahorita sentados aquí somos un paciente y no necesitamos tener un fármaco en la bolsa. A lo mejor hay de esos 10 pacientes, 3 pacientes se atienden, 3 no saben que son pacientes y 3 dependen de la farmacología, ¿no? Entonces, 8 de cada 10 mexicanos utilizan fármacos. Y aquí es donde van las anécdotas una tras otra, y que empezó con las gotitas y le sirvió y así, ¿no? Y es lo único que se tiene de ciencia en México. Entonces, vamos capacitándonos en nuestro poder de cada quien, de cada ser humano que está en este planeta, y de ahí para poder seguir compartiendo conocimiento y para que no tengamos anécdotas y tengamos investigación. Y hay que ser parte de ello. Así que cuando vean una asociación que pide voluntarios, cuando tengan la oportunidad de ser parte de un proyecto, anótense y compruébenlo por ustedes y por experiencia, y aporten a la ciencia de esa manera y vean que vamos a avanzar un montón. Entonces, eso es algo que quería decir porque es bien complejo este tema y porque debemos de saber dónde estamos parados principalmente, ¿no? Para dónde vamos. Nada más abonando a lo que dices, la investigación no está prohibida. La Ley General de Salud se reformó desde el 2017 y se reforma el Código Penal Federal
para que la siembra, cosecha, cultivo, transformación, aplicación y demás no sea punible a través de métodos de investigación. Lo que no existe actualmente en México es seguir armonizando normas y reglamentos, porque ya hay una ley en 3-4 artículos, está el reglamento que se exhibió el 12 de enero del 2021, nos dicen el qué hacer y nos dicen sí pueden investigar. Y puedes importar plántulas, semillas y esqueje, y puedes importar materias primas que tengan hojas de seguridad o un producto que no tenga registro en otro país. O sea, la COFEPRIS nunca ha dicho que no se puede, ni Secretaría de Salud. Lo que no se ha hecho hacia adelante es seguir armonizando normas, reglas, leyes y elaborar criterios y lineamientos para categorizar lo que hoy en día las gotas que se venden en Mercado Libre, en eBay, en Amazon, por mucho que las pueda recetar un doctor y no me va a dejar mentir, siguen siendo productos que no tienen indicaciones terapéuticas. Siguen siendo productos que no cuentan con pruebas de seguridad, con pruebas de eficacia, pero de que se puede investigar, sí, de que cuesta un trabajote que te autoricen, eso es lo peleagudo, porque hay que pelearnos con la autoridad. Pero es lo que te dejan investigar, así que para mí sigue siendo prohibido, porque no es lo que me quieran decir que hacer, es lo que necesito. Pero sí está cambiando, doctora. Afortunadamente ya hay varios protocolos de investigación que se están desarrollando en varios lugares. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Rehabilitación, ahí con el doctor Renato Barón, hay otro grupo de anestesiólogos, tienen un protocolo de dolor neuropático, hay otro para dolor inflamatorio, hay un protocolo del Instituto Mexicano de Psiquiatría que es en ratones. Entonces, poco a poco, a ver, tenemos 2 años de reglamento. En 2021 es que se permite esto que dice Janelli, de que ya hay un reglamento que permite la investigación. Y poco a poquito han empezado a salir del closet, porque así ha sido, doctora, investigadores que están aislados en sus centros de investigación, muchas veces en hospitales nacionales, en la Universidad Nacional, en el Politécnico, en el Cinvestav. Hay gente interesada en trabajar con cannabis. No había la posibilidad. Tenemos 2 años. Y les digo una cosa, estamos estrenando el reglamento a golpes y a juicios y amparos, porque como dice aquí la doctora Janelli, no nos dejan trabajar. Lo que dice Janelli es muy cierto. Si necesitamos recetar un producto con THC, porque el THC es un medicamento que es necesario en tratamientos, no hay THC legal, hay que romper la ley. El otro día yo fui y dije en la Cámara de Diputados, pero hicimos una investigación de todos los pacientes que vimos en el año 2022. 57% de esas recetas llevan THC, por lo tanto 56% de mi consulta rompe la ley, y yo estoy poniéndome en riesgo yo y poniendo en riesgo al paciente. A lo mejor es bien poquito THC, 240 miligramos en un frasquito que tiene 2.800 de CBD, pero esos 240 te pueden llevar a la cárcel, al paciente también, y eso no es justo, no está bien. No, está, no, no, está bien. Esta es la idea de esta plática, que ustedes hagan Sí, no. Seguimos limitados y ese es el punto, y yo creo que para ella ha sido difícil, para él mucho más difícil, para todos ha sido bien difícil, y eso es lo inicial, ¿no? El que no estamos donde queremos, porque si no, no estaríamos aquí. Entonces, tampoco podemos decir, ay, es que tengo muchas herramientas como quisiera, pues no, realmente nos hacen falta. Qué bueno que aporten personas como el doctor, como Janelli, y que podamos seguir aportando en comunidad y avanzando, es lo principal. Pues creo bien que nos han explicado en un punto tanto como médico, como legal, de investigación, varios puntos del uso medicinal, pero voy a entrar yo creo más fácil a esto porque el público ya tiene la información y vamos a hacer preguntas puntuales. ¿Les late? ¿Sí? Si quieren, ¿ya tiene alguien preguntas? Eso sí, ok. Muy bien. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Yoy. Bueno, yo aquí tengo un paciente, un amigo de mi hijo, que le dieron cáncer terminal y hablé mucho con la mamá. Y también veo que aquí la cultura, o como ustedes, bueno, como antes lo estaban mencionando, es que la gente está muy cerrada y tienen un estigma de que pues el cannabis es malo, que es una droga, o sea, la estigmatizan como si fuera lo peor, ¿no? Como si fuera tal vez cristal o cocaína. Hace como un mes empecé a hablar con la mamá de este niño, igual con mi esposa también, y le empezamos a comentar que pues el niño pues ya es de cáncer terminal, le dieron 4 años de vida. Perdón. Es que si lo quiero mucho, perdón. Todo el tiempo. Con toda.
no comía el chavo, el niño ya no comía, ya le están dando quimioterapia traída de Estados Unidos, más fuerte porque ya le quitaron partes de su cuerpo también, pero el tumor que tiene está en la carótida, me parece, y los doctores le dicen que es, ¿cómo se dice? Imperable, o sea que no lo pueden quitar de ahí. Al niño le empecé a dar CBD, la mamá, gracias al universo, o a quien crea la señora, me permitió tratarlo con CBD. El niño ya no, yo lo veo, es un niño de 21 años, bueno, es un chavo, ya está grande, pero parece niñito. Se le quitaron las náuseas, ya no vomita, no comía, llevaba muchísimo tiempo sin comer. Y mi pregunta es la siguiente, ahora sí que yo no sé, ¿está ya haciendo bien? Porque bueno, la mamá y todo eso pues ya vio una mejora en el paciente, de que el niño pues ya come, no comía, repito, cada vez que terminaba sus terapias pues vómito, no querer salir, estar encerrado, y al parecer con ese poquito de CBD que le empezamos a dar pues está cambiando mucho su vida, ¿no? Yo creo, porque pues ya come y ya no vomita así como vomitaba. Y mi pregunta es la siguiente, ¿está bien o está mal? Excelente. A ver, Bueno, doctor, ¿me dejas responder? Sí, por favor, responda. Me identifico mucho con lo que estás preguntando, porque yo también llegó el momento en que tuve que decidir si hago bien o si hago mal. Y hoy en día te puedo decir que no me arrepentiría de volver a tomar la decisión que hice. Claro que mejora la calidad de vida, claro que le mejora la calidad de vida a la familia. Yo más bien lo que te preguntaría a ti es, debes de seguirle consiguiendo esa sustancia que ya le ayudó. Eso es con lo que te puedo responder yo. Doc. Sí, bueno, yo definitivamente creo que en cuidados paliativos y en este tipo de enfermos que no tienen una respuesta y que están sufriendo, la cannabis puede ser una excelente solución y definitivamente creo que es bueno poderles acercar a eso. Sin embargo, te voy a preguntar algo muy directamente. ¿Eres médico? No. Entonces, con todo respeto, pero lo que estás haciendo se llama ejercicio ilegal de la medicina. Bueno, Perdón, si no tienes una cédula no puedes prescribir medicamentos. Y el cannabis, es lo que les estaba tratando de decir, lo tenemos muy banalizado. Pareciera que la cannabis es cualquier otra planta y que cualquiera puede hacer un extracto y dárselo a un paciente que además recibe medicamentos. Yo quiero que sepas que hay 72 interacciones farmacológicas graves del CBD con medicamentos de quimioterapia. Graves quiere decir que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, si no sabemos eso, intervenir en un paciente cuando no tenemos la preparación, de todo corazón está padrísimo, qué bueno que lo ayudaste y gracias porque le acercaste la medicina a alguien que lo necesita, pero no nos podemos asumir esa atribución, porque ¿qué pasa cuando le va mal? Si ese niño tiene un efecto adverso grave y se queda dormido porque resulta que el quimioterapéutico que toma inhibe el citocromo CYP4A1 y ya no hay metabolismo hepático del medicamento quimioterapéutico ni del CBD y le produce un estado de sopor que dura dormido 12 horas. Eso puede pasar. Y entonces te van a ir a preguntar a ti, y tú como no eres médico, ¿qué le vas a poder decir? No tomen una responsabilidad tan grande en sus manos. No es cualquier cosa recetarle. Cuando uno da una prescripción a otro ser humano, se está haciendo responsable de lo que pase ahí. Y para eso uno va a la escuela y tiene un entrenamiento y tiene una serie de compromisos éticos de responsabilidad con el paciente. Yo te agradezco la iniciativa, qué bueno, lo que hay que hacer es informar, está esto, y hay que acercarlo con un médico que le pueda dar el apoyo. Hay muchos médicos de cuidados paliativos y oncólogos que ya están incorporando la cannabis. Yo en mi consultorio afortunadamente recibo casi todos los días pacientes referidos de otros médicos. Esto no pasaba hace 2 años, pero hoy llega el paciente que lo mandó el oncólogo para que le demos cannabis, porque el oncólogo no sabe. Entonces, por favor, compañeros, no es regaño ni me lo tomes a mal, pero creo que yo no estoy de acuerdo con que la cannabis la prescriba cualquier mundo y que yo le doy a mi vecina y a mi abuelita y a mi primo. Yo no estoy de acuerdo que eso esté bien. Perdón, se me olvidó comentarle que sí, ya lo habían pasado a esa área, pero la mamá no quería. Él tiene ya su receta donde le iban a empezar a tratar con CBD. Sí, tiene su receta y pues claramente no soy doctor, simplemente fue la plática que hice yo con su mamá al ver un joven de esa edad, que mi hijo también, si pasara por lo mismo, también lo haría. Y sí, ya tiene la receta, obviamente pues no soy doctor. No, y eso, así ha avanzado el movimiento de regulación del cannabis en todo el mundo. Ha sido gracias a los papás valientes como Janelli, como usted o como la mamá de este niño que nos relata
que se han atrevido a saltarse los paradigmas y lo que decimos los médicos espantados y han hecho esto. Pero hoy que ya tenemos un avance, que ya sabemos mucho más de la planta, inclusive de los riesgos que tiene medicar a un paciente con cannabis cuando es un paciente pediátrico, cuando está recibiendo otros medicamentos, pues hay que aplicar esos conocimientos, porque no podemos ir a ciegas con la idea de que la cannabis es la santa planta que va a curar todos los males de la humanidad. No es cierto tampoco, ¿no? Entonces, la ciencia es muy dura en ese sentido y hay que apegarnos a ella, porque es el único camino que hemos encontrado más o menos estructurado para encontrar el conocimiento como seres humanos. Entonces, apeguémonos a lo que conocemos y seamos respetuosos del ámbito de las profesiones. En ese sentido, el medicar a alguien es una responsabilidad grande, no es nada más de recomendar unas gotitas. A lo mejor a alguien que tiene insomnio y no tiene nada, no le pasa nada. Pero alguien que toma medicamentos, que tiene su metabolismo alterado por un proceso neoplásico, pues es delicado darle un medicamento así como así, ¿no? Yo nada más te quisiera hacer una pregunta. ¿Le dieron su receta de algún producto en específico? O sea, ¿sí le dieron nombre, concentración? Ajá, sí, exactamente. O sea, tiene cierto porcentaje de CBD. Y te digo, el problema aquí fue que la mamá, cuando le dijeron que le diera eso, se puso en un estado, pues sí, alterado, ¿no? Y se refirió a nosotros porque, pues, ese niño jugó toda la vida conmigo, ¿no? Son amigos de hace muchos años. Entonces, pues yo le dije, a ver, aquí te está dando cierto porcentaje de CBD, no debes de exceder de eso. Y claramente, pues, no sé, ya existen muchas tiendas que fabrican eso y te explica cuánto tiene de CBD. Eso fue lo que hicimos. Si gustas, al final lo platicamos, Vale, pero sí, de muchas manera gracias. personal ya hicimos un primer ejercicio de importación hace 2 años. Ahorita estoy por ejecutar el segundo permiso de importación, pero si es puro CBD, si existe un lugar que se lo puede surtir de manera legal, con hojas de seguridad, y que incluso el doctor también te pueda apoyar con el seguimiento. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti por la participación. Y bueno, voy a ahondar un poco acá como moderador para que seamos un poco puntuales para el tiempo de nuestros ponentes y que todos podamos, si tienen un caso específico, que digan, ¿sabes qué? Quiero preguntarlo, me gustaría que lo hiciéramos fuera de, ya saben, como acá abajo, en petit comité, podamos platicar con el doctor, con la doctora, con la licenciada, y para no tener esta como tanta dinámica y puntualizar más las preguntas, ¿les parece? Entonces, va mi moderación en este punto. Las preguntas que hagan, les pido por favor sean sobre el uso médico en general. No lo hagamos en específico, tratemos de mantenerlo más en general, para que en lo particular se vayan con ellos. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vuelven a lanzar. Mira, ven, ven. Esa no te la recomiendo. Se le acaba la pila y Hola, ¿qué tal? Sí, claro. Adelante. La actualidad. Les afirma que